de los Salmos en la Biblia no es tan solo un libro de oraciones, sino también es un libro que nos enseña cómo orar. Dentro de sus páginas encontramos toda la experiencia humana. En algunos salmos, el salmista expresa sus alegrías y gratitud a Dios por rescatarlo de sus enemigos. En otros, el salmista acusa a Dios de alejamiento y abandono o expresa su inmensa tristeza. Y aún en otros, el salmista manifiesta todo su coraje y cólera. Por un lado, los salmos nos permiten expresar a Dios lo que sentimos verdaderamente. Por el otro lado, nos dan un mecanismo para expresar esos sentimientos. Los salmos no se encuentran tan solo en el Viejo Testamento. El libro de los Salmos es el libro del Viejo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Citas y alusiones a los Salmos se encuentran en cada libro del Nuevo Testamento, menos 5 de las epístolas. Cristo también rezó los Salmos. Quizás el ejemplo más reconocido consiste en sus palabras en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las cuales encontramos en el Salmo 22. Cuando leemos todo el Salmo 22, vemos que esas palabras no son un grito de desespero, sino un clamor de esperanza en el poder de Dios, que sobrepasa todo. Cristo rezó los Salmos y los vivió plenamente con su vida, muerte y resurrección. En este contexto, los Salmos ayudan a expresar el significado del sufrimiento de Jesús como divino Hijo y Rey. Al rezar los Salmos, nosotros nos unimos en oración a toda la Iglesia, pero de una manera muy especial a la oración de Cristo. Antes de hablar de cómo podemos rezar los Salmos, primero quiero mencionar algunos detalles acerca del libro. El libro de los Salmos fue compuesto alrededor de la primera mitad del primer milenio antes de Cristo. De una manera se puede decir que es una antología de salmos. El título del libro viene del griego basado en el nombre de un instrumento musical. De tal manera nos recuerda que además de ser oraciones, los salmos son canciones que elevamos a Dios. Los salmos contienen varios géneros como lamentación, tanto del individuo como comunal, acción de gracias y alabanzas. Es importante tener esto en mente al rezar los salmos. Uno puede escoger el salmo que quiere rezar dependiendo del tipo de oración que uno quiere elevar. Aunque cada salmo puede leerse independiente de los demás salmos, podemos hablar de una estructura en el libro. Algunos ven una división de 5 partes, cada una reflejando los 5 libros del Pentateuco. Cada una de las 5 divisiones de los salmos termina con una doxología, es decir, una alabanza que enfoca en la grandeza y gloria de Dios. Los lamentos del individuo dominan las primeras 3 divisiones, mientras que las últimas 2 divisiones enfocan en alabanzas y acción de gracias comunal. Así se ve en la estructura todo un movimiento de oración que empieza con el individuo y nos lleva a compartir con la comunidad. De la misma manera en que exhiben una variedad de géneros, los salmos se manifiestan en diferentes modos de adoración. El más conocido es el que rezamos en la misa. Cada misa incorpora los salmos, siendo el ejemplo más obvio el salmo responsorial que escuchamos después de la primera lectura. Aquí, el salmo que rezamos no se encuentra en su totalidad, sino rezamos solamente algunos versos que resaltan el tema del día. En este contexto, tenemos la oportunidad de unir nuestras voces con el salmista, viniendo como una comunidad unida en su oración a Dios. Muchas veces los salmos responsoriales son cantados. Cuando esto ocurre, nos unimos más aún al modo de expresión original de los salmos. Esta unión refleja la solidaridad de la comunidad de los santos, tanto en la tierra como en el cielo, de la cual formamos parte. Para entrar más profundamente en las lecturas del día, podemos leerlas antes de venir a misa, meditando en las conexiones que vemos y preguntándonos qué mensaje Dios nos está comunicando con ellas. Así, cuando las escuchamos en la misa, estamos más atentos a la palabra de Dios y podemos quizás sacar más provecho también de la homilía, que debe de proveer más claridad y conocimiento de lo que acabamos de escuchar. Es posible que además de lo que notamos al leerlas antes de la misa, podamos ver que contienen otras riquezas. Dios nos habla de una manera especial en la liturgia. En el encuentro con la palabra de Dios en la liturgia, participamos directamente en el poder que allí comunica. De este modo, Dios se revela a nosotros y, a la misma vez, nos invita a profundizar nuestra relación con Él. El intercambio revelador entre Dios y la humanidad que se encuentra en los Salmos
especialmente a través de la liturgia, sigue la misma estructura de la salvación. En los Salmos, Dios se revela a nosotros, lo cual nos permite reconocer y aceptar el don de salvación que nos muestra en su revelación. Al rezar los Salmos, damos la respuesta positiva a la iniciativa divina. Otro modo de adoración en las que los Salmos forman gran parte es la liturgia de las horas, la oración diaria de la Iglesia. La liturgia de las horas es una colección de oraciones que se dicen todos los días a ciertas horas del día. Aunque recitando la liturgia de las horas es obligatorio para muchas de las comunidades religiosas, todos los fieles, incluyendo los laicos, están invitados a participar en esta oración de la Iglesia. Además de los salmos, también se cantan, leen o recitan textos bíblicos, cánticos, himnos, letanías y otras oraciones escritas con este propósito. Hay 2 horas en particular que se ven como las horas mayores, la oración de la mañana y la oración de la tarde. La liturgia de las horas se puede recitar a solas, pero en verdad es una oración comunitaria. Cuando hay por lo menos 2 personas orándola juntos, las personas se turnan recitando las estrofas de los salmos y otras oraciones, creando un ritmo contemplativo. Rezando la liturgia de las horas nos trae más en contacto con los salmos fuera de la misa. Si seguimos todas las horas, nuestro día se estructura alrededor de las oraciones y a través del día, en cada hora, nos encontramos una y otra vez meditando con los salmos. Todos los salmos no se encuentran en la liturgia de las horas. Esta realidad nos lleva a contemplar los salmos que sí están presentes y la razón por la cual están incluidos. Por ejemplo, ¿qué detalle en uno de los salmos de la oración de la mañana nos llama la atención y por qué? ¿Será que Dios nos está hablando a través del salmo? ¿A través de este detalle, tocando en algo de nuestra vida diaria? Otra manera en que podemos profundizar nuestro conocimiento de los salmos es la meditación privada. De este modo, nosotros podemos leer los salmos a nuestro paso, tomando el tiempo de pausar y meditar las palabras y el mensaje que conllevan. Debemos tener cuidado de no leer lo que queremos escuchar, sino verdaderamente estar abiertos al mensaje que Dios tiene para nosotros. Aun si leemos los mismos salmos una y otra vez, el mensaje de Dios es siempre nuevo en el sentido de que habla a nuestras experiencias actuales en el momento. Esto me trae a la meditación privada donde quiero tomar más tiempo en esta plática. Tomaré más tiempo porque es el modo en el cual hay menos estructura, pero en donde se puede encontrar consolación y apoyo en nuestro caminar con Dios, más específico a nuestra situación. La razón por la que digo esto es porque nosotros podemos escoger el salmo en el cual queremos enfocar dependiendo en qué punto estamos en nuestro peregrinaje espiritual. En cierto sentido, al orar los salmos podemos hacerlo a nuestra medida, tomando en cuenta nuestras experiencias y emociones. Para entrar en una buena meditación de los salmos, primero tenemos que entender los géneros y cómo se relacionan a nuestras vidas diarias. En otras palabras, vamos a hablar ahora de cómo rezar los diferentes géneros o tipos de los salmos. El primer género es el del lamento. La mitad de los salmos caen bajo esta categoría. Como mencioné hace un rato, hay 2 tipos de lamentos, los lamentos del individuo y los lamentos comunales. Antes que nada, quiero reforzar el hecho que aún en los lamentos del individuo somos partes de una comunidad. Esta comunidad consiste en uno mismo, Dios, y los demás, los que pueden ser enemigos o colamentadores, o sea, amigos. Nunca existimos en aislamiento. Diciendo esto, todavía podemos hablar de lamentos del individuo donde el enfoque del sufrimiento es entre el salmista y Dios. Los lamentos tienden a tener 3 elementos. El primer elemento es el clamar a Dios. El salmista reclama a Dios las injusticias o quizás justicia merecida que está padeciendo. La base de este clamar es la confianza de parte del salmista de que tiene una relación familiar con Dios y está seguro que sus quejas van a ser escuchadas. Esta seguridad nos trae al segundo elemento, una descripción detallada del sufrimiento y la súplica a Dios. Este elemento forma la mayoría del lamento. Aquí es donde tenemos permiso para quejarnos a Dios, expresando nuestra frustración y enojo. Esto es distinto que refunfuñar o murmurar contra Dios. En vez, el lamento nos ayuda a expresar lo que estamos sintiendo, algo que Dios ya sabe.
Simplemente le estamos dando voz con la esperanza de mantener comunicación con Dios cuando nos sentimos más apartados de Él. Como en cada relación, sea de amistad, de esposos o como en este caso entre Dios y su creación, la comunicación es esencial. Toma un momento para reflexionar en sus relaciones con los demás. No es cierto que cuando nos sentimos agraviados o traicionados por alguien, si no somos francos y decimos lo que nos molesta, no hay modo de seguir adelante en esa relación. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. No es que Dios no sabe lo que estamos sintiendo o pensando, sino que Él espera que nosotros nos abramos a Él. Al ser honesto con Dios y con nosotros mismos, permitimos que Dios entre en nuestros corazones donde estamos heridos y comience el proceso de sanación. Del mismo modo, nosotros entonces tenemos que estar abiertos a la respuesta de Dios, teniendo la humildad de reconocer que quizás la respuesta que recibamos no va a ser la que queremos o esperamos. Finalmente, el tercer elemento de los salmos de lamento es alabanza a Dios y una expresión de confianza total que Él nos escucha y que va a responder positivamente a nuestra súplica. Usualmente, el salmista expresa esta confianza en recordar la manera en que Dios ha actuado en el pasado. En otras palabras, el salmista recuerda las intervenciones divinas que él o el pueblo israelita han presenciado, sea en el pasado lejano o más recién. Al dar los ejemplos de la misericordia y grandeza de Dios en estos actos, el salmista enumera las razones por las cuales tiene confianza que Dios lo va a sostener y ayudar a sobrellevar sus dificultades y agobios del presente. Dios es constante, pues no va a cambiar su manera de actuar hacia su creación. Es importante aquí examinar el hecho de que todos los salmos de lamento, menos Salmo 88, tienen este elemento de alabanza. El Salmo 88 da voz a esos momentos en la vida cuando se nos hace difícil enunciar palabras de alabanza a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Cuando estamos en esta situación, podemos rezar el Salmo 88. De nuevo repito, Dios sabe lo que estamos sintiendo y pensando. No hay por qué fingir sentimientos de gratitud, pero tenemos que darnos cuenta de que aún en esos momentos no dejamos de adorar a Dios. El rezar y elevar las palabras del Salmo 88 es en sí mismo una forma de alabar a Dios, porque muestra la realidad de Dios presente y preocupado por nuestro bien. Más impresionante que un salmo que no contiene alabanzas a Dios es el hecho de que todos los demás salmos de lamento contienen ese elemento. ¿Cómo es que el salmista puede alzar su voz en alabanza cuando padece de tanto sufrimiento? En sus lamentos, el salmista nos da el ejemplo de fe y confianza en Dios cuando no lo sentimos. El hecho de que no lo podemos sentir o ver en nuestras vidas no quiere decir que no existe. En vez, el cantar de la grandeza de Dios logra dos metas. Primero, reconoce la gloria y poder de Dios, lo cual debemos afirmar siempre. Segundo, nos da esperanza para seguir adelante. A veces el sufrimiento que experimentamos no se remueve con rezar los salmos de lamento. En vez, es una promesa que Dios no nos deja solos en nuestro agobio y que en un futuro encontraremos alegría de nuevo si perseveramos. De la misma manera que salvó a los israelitas de Egipto y resucitó a Jesús de entre los muertos, Dios nos ayudará en nuestros momentos más difíciles. Al alabar a Dios en estos salmos, mostramos una apertura a la acción de Dios en nosotros y en nuestras vidas. Si en nuestra cólera no nos sentimos como ser abiertos a Dios, podemos en vez rezar para ser más abiertos. Con solamente eso, Dios puede actuar en nuestras vidas para traernos el apoyo que necesitamos, sea a través de familia, amigos o gente ajena de nuestra vida diaria. Además de todo esto, también se reconocen tres niveles de beneficios en los salmos de lamento. Primeramente, es el beneficio psicológico. Los que sufren entran en contacto con sus emociones intensas y se dirigen a Dios directamente sin censura religiosa. De un lado, esto ayuda a no embotellar todas las emociones negativas, lo cual evita procesar lo que uno está padeciendo. Sin procesar la situación y las emociones, no podemos progresar hacia un mejor estado mental y espiritual. Por otra parte, nos ayuda a ver que alzar lamentos y quejas a Dios no es un acto impío, sino un acto de fe, manteniéndonos en comunicación con Dios aun cuando sentimos que Él está alejado de nuestro sufrimiento. El segundo beneficio es uno social. Los que sufren reconocen que son parte de una tradición de agobio y una comunidad de dolientes. Una de las cosas que más agravia el sufrimiento de uno es el sentirse solo y aislado en la angustia. Los salmos nos recuerdan que no estamos solos en medio del sufrimiento.
Hay los que pueden entendernos y apoyarnos en los momentos más difíciles, aun si vivieron hace siglos atrás, como el salmista. Cuando los rezamos juntos, como durante la Cuaresma y la Semana Santa, nos sitúa más aún dentro de la comunidad de fieles dolientes. Finalmente, hay un beneficio teológico a rezar los salmos de lamento. Nos ayudan a enfrentar el sufrimiento y articular nuestras propias preguntas acerca de nuestra relación con Dios. Parte de nuestro sufrimiento puede ser a base de sentirnos alejados o abandonados por Dios. ¿Cómo es que Dios ha permitido la angustia que estamos padeciendo? ¿Por qué no siento la presencia de Dios en momentos difíciles de mi vida? ¿Es que Dios ya no me escucha o no quiere saber nada de mí? ¿Que ya no le importo? Todas estas preguntas las hace el salmista. Sus palabras nos dan el espacio y permiso a hacerlas también. Al ver que el salmista tiene las mismas preguntas y aún mantiene su fe en Dios, nos da no solo un ejemplo de cómo rezar, pero también la esperanza y confianza que Dios no cambia, aun cuando lo sentimos lejos de nosotros. Con esto vemos que los salmos de lamento nos dan la oportunidad de acercarnos más a Dios y recibir consolación y sanación. Les invito a leer los salmos e identificar los salmos de lamento. No son difíciles de reconocer gracias a las quejas que dominan. Ten la lista preparada para esos momentos de dolor y sufrimiento cuando las palabras nos fallan y se hace difícil hasta pensar. En esos momentos, el salmista nos da las palabras que dan voz a nuestras experiencias y emociones. Como el salmista, tengamos confianza que Dios nos escuchará y que no se va a quedar callado frente a nuestro clamor. Ahora quiero hablar de un elemento dentro de los salmos que nos puede perturbar: las imprecaciones, es decir, las maldiciones contra enemigos. Especialmente después de la venida de Cristo, con su mensaje de amor por todos, incluyendo enemigos, los salmos que parecen promover maldecir los demás nos pueden dejar mal sabor en la boca. Al rezar los salmos, tenemos que tomar en cuenta este elemento difícil, porque 1/3 de los salmos contienen algo de maldición. ¿Cómo se puede rezar si nuestra vocación bautismal es una de amor? Santo Tomás Aquino nos provee 3 modos de entender los salmos de maldición. En el primer caso, estos salmos no expresan el deseo del salmista. En vez, es un tipo de profecía de lo que sucederá a los que no siguen el camino de Dios. Como las profecías de Isaías y Jeremías, la meta de estos salmos es la transformación. Este modo de entender los salmos de maldición es ligado a la justicia divina. Eso nos lleva al segundo modo, la conformación a la justicia divina. El enfoque no es en la maldición como castigo, sino como manifestación necesaria de la justicia de Dios. Es el deseo de ver todo alcanzar el fin último hacia el cual han sido ordenadas en la providencia de Dios. Hay un peligro cuando uno reza de este modo. Uno corre el riesgo de rezar más bien por la conformidad de la justicia de uno mismo en lugar de rezar por un estado de humilde conformidad con la voluntad de Dios. El tercer modo es el de castigo misericordioso. Lo que quiero decir con esto es que uno no desea el castigo en sí mismo, sino para que haya una transformación en el pecador a través del castigo. La culpa se remueve dejando a la persona intacta y bien dispuesto a adorar a Dios. Así es que es una manifestación de la misericordia de Dios, porque el castigo saca al pecador de la complacencia y le permite enfrentar la gravedad de sus faltas. La misericordia y el castigo son inseparables en este modo. Lo más importante de tener en mente con estos 3 modos es reconocer que nosotros somos pecadores, igual que nuestros enemigos, aunque quizás no de la misma manera. Para rezar los salmos de maldición, nosotros tenemos que desear que nuestros propios pecados sean mostrados, para ser conducidos al arrepentimiento verdadero. Antes de rezar que otra persona sea castigada, tenemos que estar dispuestos a que nosotros seamos castigados primero y arrepentirnos de nuestros pecados. Si nosotros queremos la misericordia de Dios, debemos de querer que los demás reciban también esta misericordia. Solo así podemos amar como Dios ama, cumpliendo nuestra vocación bautismal, recibiendo y a su vez dando misericordia. Otra manera de rezar los salmos es entrando en el espíritu litúrgico que algunos salmos muestran claramente. Tengo en mente los salmos 120 a 134, un grupo de salmos conocidos como los salmos de peregrinación. Estos salmos son cantadas en los 3 mayores peregrinajes judíos hacia Jerusalén. Como católicos, nosotros podemos también unirnos al peregrinaje espiritual representado en estos salmos. En su interpretación de los salmos de peregrinación, San Agustín habla de ellos como un mapa que provee a dónde vamos, de dónde venimos y dónde ocurre el peregrinaje.
Tomando el último punto primero, el peregrinaje ocurre en nuestros corazones. Todo el caminar hacia Dios conlleva altas y bajas, invisible a los ojos, pero real y transformador. Venimos del valle de lágrimas y nuestro destino es el sitio que Dios ha preparado para nosotros. En todo esto, Cristo es tanto valle como montaña que escalamos en nuestro peregrinaje. Él es nuestro punto de partida y nuestra meta. Además, el progreso en esta peregrinación conlleva pasos hacia adelante y hacia atrás. Pero no estamos solos en este peregrinaje. Hay una dinámica eclesial en el andar. Todos los miembros de la Iglesia de Dios participan en esta peregrinación. Los salmos de peregrinación nos recuerdan que somos una comunidad unidos en nuestro camino y nuestra meta. Al cantar estos salmos reconocemos esta realidad y nos mostramos como parte de la comunidad de santos, los que están en el valle de la tierra y los que alaban a Dios habiendo llegado a la cumbre de la montaña, o sea, los santos en el cielo. Hasta este punto he mencionado varios tipos de salmos que uno encuentra al rezar los salmos en meditación privada. El último género que quiero presentar hoy es el de alabanza y acción de gracias. Esta categoría puede incluir el libro entero de los salmos. Como vimos, hasta los salmos de lamento contienen algo de alabanza. No es coincidencia que el nombre del libro de los salmos en el hebreo en que fue escrito originalmente es la palabra alabanzas. Los salmos nos permiten dar testimonio de nuestra fe, no con nuestras propias palabras, sino con las de una comunidad de fieles pasados y presentes. Al rezarlos hoy en día, los apropiamos, haciendo que formen parte de nuestra fe en nuestra vida cotidiana. Al rezar los salmos, recibimos la palabra del Espíritu, lo que viene siendo una iniciativa de Dios. La recepción de este don de Dios es esencial para la fe. El estudiar y rezar los salmos es un modo de adorar a Dios, quien nos ha dado los salmos como parte de las Sagradas Escrituras, revelándose a través de ellos. El primer salmo del libro nos da el ejemplo. Al leer este salmo, vemos que el tema que domina es la centralidad de la instrucción de Dios, que se encuentra en la Biblia, para lograr honradez, virtud y justicia. Presupone que la humanidad es gobernada por un precepto moral universal y divinamente ordenado. No solamente eso, sino también conlleva la convicción que el individuo puede transformar la sociedad. El Salmo nos enseña que ser feliz no tiene nada que ver con placer. La felicidad profunda, seria y duradera procede de nuestras acciones basadas en los preceptos morales. De este modo, la felicidad es un proceso dinámico que nos impulsa a caminar hacia y con Dios. El primer salmo describe los pecadores y enemigos de Dios. Estas personas mantienen una teología falsa, pensando que Dios está completamente alejado y indiferente a las cosas de este mundo, incluyendo los seres humanos, por lo cual escogen el camino que lleva a la autorruina. El Salmo también describe a los que les faltan discernimiento y juicio en la esfera moral. Se muestran incapaces o faltan la voluntad para prever o considerar las consecuencias de sus acciones. El salmista nos advierte de no caer en ninguno de estos campos. Tenemos que conscientemente medir nuestras acciones y pensamientos, dirigiéndolos hacia lo que da vida y felicidad verdadera. Hay implicaciones prácticas en seguir este modo de vivir. El primer salmo toma como condición indispensable para nuestro mejoramiento moral y espiritual el reconocer las situaciones sociales que pueden producir efectos dañinos y alejarnos de ellas. Además de evitar estas situaciones potencialmente dañinas, tenemos que tomar acción positiva en seguir una vida de virtud. Cuando concentramos nuestra energía y esfuerzos en lo espiritual y en leer las Sagradas Escrituras, como en este caso los Salmos, tomamos este paso de acción positiva. No es cuestión de tan solo no hacer lo prohibido, también se necesita hacer lo correcto y lo que nos alimenta y sostiene en ese peregrinaje terrenal. Los salmos nos dan una vista dentro de la disciplina espiritual y moral que conlleva conformarnos a los preceptos divinamente revelados. Pero de nuevo tengo que reforzar que esto no es un empeño solitario. Todos los que rezan los salmos, sea en la misa, en la liturgia de las horas o en meditación privada, forman la asamblea de los justos mencionado en el primer salmo. Así somos una comunidad marchando juntos, apoyándonos en nuestra decisión de seguir a Dios. No solamente eso, sino también podemos transformar la sociedad dando el ejemplo de la felicidad verdadera en nuestras vidas, la felicidad que solamente se encuentra en Dios.